le damos un fuerte aplauso a Rafael Amador, quien es nuestro próximo conferencista. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a poner el tiempo. Nuevamente, bienvenidos. Ahorita les voy a hablar sobre los grandes retos que representa, bueno, el panel se llama Desafíos, Retos y Escenarios Actuales en el ámbito del derecho especializado en materia de propiedad intelectual. Como escucharon de Agustín y de todo el panel anterior, pues hay diferentes retos que nos presenta la inteligencia artificial principalmente con relación a la regulación de propiedad industrial. Y en general hablamos de tecnologías emergentes. Desde hace algunos años hablamos del Internet de las Cosas, hablamos de metaverso durante los primeros años de la pandemia, la inteligencia artificial como la robótica o los vehículos autónomos, que también son de los grandes retos que estamos presenciando, la impresión 3D también. Yo, en mi particular punto de vista, los mayores retos que hoy tenemos son los de la inteligencia artificial, son los que estamos resolviendo este año. Y los veo desde dos aspectos. Bueno, retomando el tema de los NFTs, que creo que uno de los reconocimientos, y los que no sepan, son non-fungible tokens, que son tokens digitales, que son, al final del día, no tienen un soporte físico, sino electrónico, y que no se puede replicar, que también conllevó algunas dudas respecto de la protección de los derechos de autor en ese momento, porque no sabíamos quién era realmente el titular. Tú ves una foto y la ves 1000 veces, pero no sabes quién es el dueño, quién la puede replicar y quién no, ¿no? Entonces fue un grande reto, pero que se resolvió más o menos de manera sencilla con base en las leyes actuales de derechos de autor, ¿no? Donde se le reconoce la titularidad y la explotación a sus titulares. Hoy en día, la inteligencia artificial es lo más complejo. Y en orden cronológico de problemática, como ya lo abordaron previamente, es respecto de la alimentación de estas bases de datos. Al final del día, la inteligencia artificial se alimenta de ciertas bases de datos que hoy en día no tenemos, no sabemos cuáles son, sabemos que es el Internet, esto tampoco es nuevo, todo lo que está en Internet se tiende a creer que es gratuito o que lo podemos tomar simplemente porque está ahí, y eso es uno de los grandes errores, ¿no? Y de los grandes desafíos para la propiedad intelectual de regular. Al final del día, todo lo que se encuentra en Internet tiene un dueño y tiene un titular, conocido o no, que puede ejercer ciertos derechos. En México no es muy común, pero hay muchas empresas, por ejemplo en Alemania, que lo que se dedican es a bajar contenido de páginas de internet, es decir, imágenes de autores alemanes principalmente, que se toman en páginas de internet mexicanas o de otros países, mandan cartas para avisarles que esa fotografía tiene un autor y que no la pueden estar utilizando. Y que además tienen que pagar porque la usaron ya sin su permiso, ¿no? Como un tipo de compensación. Lo que pasa, y eso es un ejemplo más cercano, con el software. Por ejemplo, el software ilegal. En las empresas es muy común que el INPI haga visitas de inspección aquí locales para determinar si se está usando software legal o no. Es igual a nivel de imágenes en Internet. Entonces, uno de los grandes desafíos, y no tampoco pretendo darles la respuesta, es precisamente la compensación que se le debe dar a los autores, a los creadores de esa información con la que se alimentan las bases de datos. Y ya nos platicaban de las demandas que está enfrentando OpenAI, principalmente una de New York Times, que toda la base de datos de los periódicos se dieron a esta base de ChatGPT para alimentar el conocimiento, ¿no? Entonces, al final del día, lo que estamos viendo es que una empresa se está beneficiando del conocimiento general sin tener una retribución adecuada a los creadores de las bases de datos. Entonces, ese es el primer reto. ¿Cómo
creamos una inteligencia artificial que realmente retribuya el conocimiento previamente generado. Para que se den una idea, más o menos lo que sabe ChatGPT o la versión actualizada, un humano tardaría 300 años en aprenderlo. Entonces, díganme si no es un equilibrio, es muy desequilibrado el conocimiento y la remuneración que obtiene. A ver, pues por saber lo que sabemos, no recibimos la misma retribución, ¿no? Entonces, es un desequilibrio muy, muy grande entre la inteligencia artificial y los creadores de esas bases de contenidos. También hablando de las imágenes, también algunas bases de datos, y no me acuerdo si es el que comentaron o era Shutterstock, que retiró todas las imágenes para la alimentación de la base de datos de la inteligencia artificial de Google o de Microsoft, no me acuerdo cuál era de las dos, pero justo retiraron todas las imágenes para que la inteligencia artificial no aprendiera de esas imágenes, ¿no? Entonces se han estado tomando medidas como correctivas para nivelar este tema. Entonces, ese es el primer gran reto. ¿Con qué alimentamos la inteligencia artificial? Posteriormente viene la parte de la creación de las obras, ¿no? Con esa información con la que se alimentó la inteligencia artificial, crean unas nuevas obras. Y ya nos hablaban de si un programa de cómputo puede ser titular de un derecho de autor, de un derecho de explotación, un derecho moral, un derecho patrimonial, y eso también nos presenta grandes retos. Hoy por hoy la legislación mexicana dice que no, precisamente solamente una persona física puede ser autor, ni siquiera una persona moral. Una persona moral no se le puede reconocer el derecho moral, digamos, es un poco confuso, pero las sociedades son ficciones de derecho. Y los derechos morales de las obras de autor recaen sobre quien generó la obra, el derecho de reconocerse como creador de la obra, ¿no? Y los otros temas es el derecho para explotar, recibir remuneración económica. Entonces, como bien comentaba Agustín en el panel anterior, pues no es posible que a una inteligencia artificial, inclusive que abra su cuenta en Bitcoins, le estemos pagando, ¿no? Porque al final del día ni siquiera va a poder abrir una cuenta de banco ni una cuenta en un tema, porque no tiene derechos ni obligaciones, ¿no? No es una persona. O sea, a nivel de ley, no es una entidad. Y lo voy a equiparar aquí un ejemplo muy cercano. ¿Cuántos de ustedes tienen perros o gatos, no? Todos tenemos una mascota o un animal que queremos muchísimo. Al final del día, esos también son cosas, ¿no? Todos los derechos de todos los perros y gatos son cosas para la ley. Frente a la ley son cosas. Igual que las máquinas, igual que las sillas. O sea, es equiparable a una silla. Entonces, si yo voy a su casa y lastimo a su perro, es lo mismo que lastime a su silla. Perdón por ponerlo en ejemplos así, pero es para decirles que al final del día son cosas. Y la tecnología, como la inteligencia artificial, al final del día no deja de ser una cosa. Entonces no le podemos atribuir derechos y obligaciones. Por supuesto que tenemos obligación de cuidar a las mascotas, por supuesto, pero es una obligación de nosotros como personas, como tenemos obligación de cuidar las cosas de terceros, no chocarle a la gente en la calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, se han estado yendo a ciertos extremos donde le queremos dar derechos a todo el mundo, ¿no? Ya nos comentaban de la parte del lago, que le vamos a dar derecho a un lago para que se defienda, para que demande, a los perritos, a las máquinas, ¿no? Entonces, hoy por hoy la legislación no lo prevé y simplemente los reconoce como cosas. Entonces, creo que es uno de los grandes retos. No les quiero decir si está bien o mal, no les quiero decir tampoco si en el futuro esto va a cambiar o no, o si debería de cambiar o no. Eso se los dejo para su reflexión, ¿no? Entonces, si en su caso le diéramos un reconocimiento de derechos a la inteligencia artificial, pues también tendríamos que enfrentar varios retos. Por ejemplo, los derechos de autor tienen una vigencia de toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Muchos escuchamos que este año la primera obra de Walt Disney, la de Mickey Mouse, perdió sus derechos de autor y ya todos querían usar Mickey Mouse para sus empresas y vender
Es un cortometraje de Mickey en el bote. Ese realmente fue el que perdió los derechos de autor, porque pasaron 100 años de la muerte de la creación y de la muerte de su autor, ¿no? Entonces, Winnie the Pooh, por ejemplo, el año pasado, que también vimos una película bastante rara, ciertas cosas pierden tienen su vigencia en cuanto a los derechos de autor. Entonces, ¿una inteligencia artificial tiene vida? Es decir, el grande reto si le reconociéramos un derecho, ¿cuánto tiempo duraría? ¿No? ¿Cuánto tiempo dura una inteligencia artificial? ¿La vamos a desconectar? O sea, ¿se va a desconectar en 100 años? Normalmente se decía que los humanos vivían solamente 100 años, ¿no? Por eso también mucha lógica estos 100 años en los derechos de autor y en la vida de las sociedades. Muchas veces se ponían 100 años. Entonces, es un estigma, ¿no? Inclusive los humanos ya estamos viviendo más de 100 años, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo le vamos a dar esos derechos, ese reconocimiento de derechos? ¿No? Y bien, como bien planteaba Agustín, ¿a quién le vamos a pagar? Al final del día, no le vamos a pagar a la misma inteligencia artificial, vamos a tener que dársela a alguien más. Y también vamos a tener que cambiar, como bien comentaban, el, el concepto de originalidad, que al final del día en los derechos de autor es cuando se le impone la impronta del autor, que es como el sello original de esa persona, la impronta. Una máquina en realidad no tendría una impronta. Lo que hacen es copiarla de terceros. Entonces, precisamente ese concepto de originalidad cambiaría. También retomando el tema de esta solicitud que se hizo para proteger los derechos, bueno, para proteger una obra creada a través de una inteligencia artificial, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que no era posible. Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad, porque dice que no se lo preguntaron, si sería protegible una obra con ayuda de la inteligencia artificial, como una herramienta, ¿no? ¿Qué tanto sería lo que nos podríamos ayudar para crear una inteligencia artificial? Perdón, para crear una obra con una inteligencia artificial, y qué tanto no podría ser válido ayudarnos de una inteligencia artificial para crear obras. Y este argumento es muy equiparable con el tema de la fotografía y la pintura, ¿no? Porque hace muchos años, pues las únicas imágenes que veíamos, muchos años, eran pinturas. Eran artistas que dibujaban y hacían obras de arte. Posteriormente vino la fotografía. Entonces también pues, vinieron esos tipos de cuestionamientos. Sí, realmente el que toma la fotografía es realmente el autor, y la cámara es solamente una herramienta, o habría que reconocer, inclusive este absurdo, reconocerle algún tipo de derecho a la cámara porque participó en la creación de la obra, ¿no? Pues, lo que les quiero decir es que no han sido retos nuevos. Cada vez que hay tecnologías emergentes se presentan este tipo de situaciones, y que en algunas ocasiones ya inclusive están resueltas por la legislación, ¿no? Nuestra legislación tiene ciertas bases que normalmente ya están sentadas y que podemos recurrir a ellas para tratar de resolver las cuestiones que se nos plantean de situaciones específicas. Muchas veces lo que queremos escuchar es exactamente la resolución a nuestro caso concreto, ¿no? ¿Qué pasa si un coche que se maneja solo atropella a una persona? Bueno, queremos que la ley diga que el coche se va a la cárcel. Y muchas veces no sucede así, pero inclusive tampoco sucede así con las situaciones normales o más comunes, sino que la ley marca bases donde podemos recurrir a ellas para interpretarlas y aplicarlas a nuestro caso concreto. Entonces, cada situación se tiene que resolver conforme al caso concreto. Con esto les quiero decir que si necesitamos nuevas leyes o no, dependerá de los casos concretos que vamos a necesitar. Hoy por hoy existe una iniciativa, me parece que es en el Senado, por el grupo parlamentario de Morena, por Monreal, que se llama una ley para regular la inteligencia artificial, ¿no? Y está muy lejana al ejemplo que nos compartían respecto de
de la legislación europea, que tiene más temas éticos, pero sí tiene un tema muy importante, y que es que esta iniciativa dice que todo entrenamiento de la inteligencia artificial de las bases de datos tienen que hacerse previo autorización de sus autores, y que los desarrolladores del entrenamiento de la inteligencia artificial tienen que ponerse de acuerdo con los autores para retribuirles por ese conocimiento con el que entrenan a su inteligencia artificial. Es el único artículo rescatable, sinceramente. Todos los demás, inclusive la autoridad regulatoria es la Ley Federal la IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ni siquiera el INPI, que creo que también es una parte importante, y toda la regulación supletoria pues es en materia de telecomunicaciones y no de propiedad industrial. Entonces, sinceramente hay mucho que avanzar en este tema, tenemos varias áreas de oportunidad, y no creo que necesariamente una ley para regular la inteligencia artificial sea lo que necesitamos para tener un marco jurídico sólido. Yo creo que más bien necesitamos revisar nuestras bases jurídicas, nuestros conceptos de obligaciones, para extenderlos inclusive a las creaciones de los creadores, ¿no? Entonces, mucho tema ético al final del día. Ya se me está acabando un poco el tiempo. Y creo que también uno de los grandes retos es el tema de la aplicación de las leyes, porque no siempre sabemos aplicarlas de manera correcta, y muchos temas de, digamos, como de administrativos. Hay una empresa, por ejemplo, creo que son, bueno, no me acuerdo dónde son bicicletas eléctricas, que no han entrado a México, porque en México no tenemos un límite de velocidad para las bicicletas. O sea, yo nunca me hubiera puesto a pensar en esto hasta que esta plática, pero bueno, pues es real, ¿no? ¿Cuántos kilómetros por hora puede ir una bicicleta? No tenemos una regulación. Y esa empresa no puede entrar a México a comercializar sus productos porque no hay una regulación respecto del límite de velocidad. Son bicicletas eléctricas, obviamente van más rápido que una persona pedaleando, ¿no? Entonces, hasta que no haya, digamos, certeza jurídica respecto de esos temas de la aplicación y de la forma en la que se aplica la inteligencia artificial, o sea, en el caso concreto, pues no podríamos seguir avanzando, ¿no? Entonces, creo que no necesitamos tanto una ley de inteligencia artificial, sino que un marco jurídico sólido que regule de manera flexible la aplicación y el uso de esa inteligencia artificial, que puede ser no con una ley en particular, sino con principios generales que se apliquen, ¿no? Y mucho el tema autorregulatorio. Creo que en México somos muy malos en autorregularnos, ¿no? Nos gusta que la gente nos diga qué hacer, entonces, que las leyes nos digan qué hacer. Y en otros países pues sucede exactamente lo contrario. En principio tenemos que hacer lo que la ley no nos prohíbe, pero nos gusta que las leyes nos digan qué hacer, ¿no? Entonces siempre recurrimos a una ley para saber qué hacer o qué no hacer. Y bueno, hasta aquí les dejo mi participación. Seguramente en el siguiente panel vamos a tener oportunidad de platicar más ampliamente, y si no, con un cafecito allá afuera. Muchas gracias.